más adelante. Y con lo que me sobra me compraría unos audífonos gamer o comenzaría a crear mi baticueva gamer. Hola mi familia, en este nuevo episodio veremos en cuál de estos dos celulares deberías invertir toda tu mesada, así que quédate hasta el final para que conozcas cuál de estos dos teléfonos se merece el título de patrón. ¡El patrón! Comenzaremos con lo más importante, es decir, quién es el más bacán para dedicarnos al gaming. Y es que los dos celulares cuentan con el Qualcomm Snapdragon 732G, acompañados con 6 GB de RAM y almacenamiento desde 64 a 128 GB UFS 2.2. Es decir, que tendrá una velocidad de escritura mucho mayor que los almacenamientos estándar de los celulares ultra gama baja. ¡No, güey, no! Por lo que toda esa combinación de componentes mamalones nos darán como resultado un rendimiento en gaming de lo más mejorcito que existe en el mercado, ya que con estos dos celulares podrás jugar todo sin ningún tipo de problema, como lo pueden ser el PUBG en gráficos altos de una manera súper buena, pues además los dos equipos cuentan con una pantalla de 120 Hz y 240 Hz de respuesta táctil, por lo que podrás reaccionar en el menor tiempo posible al momento de jugar, convirtiéndose en uno de los teléfonos perfectos para videojuegos online. Normal, pequeño. Porque tengan en cuenta que cada milésima de tiempo influye bastante en si le ganas o no le ganas a tu amigo Félix. Otro apartado en que se parecen mucho es en su excelente carga rapidita de 33 watts. En lo que sí se diferencian es en su batería, pues el Poco X3 NFC cuenta con una batería de 5160 mAh, mientras que el Redmi Note 10 Pro cuenta con una batería de 5020 mAh, punto para el Pocophone. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Sin embargo, como te estarás dando cuenta, las dos baterías son bastante buenas, así que llegarás al final del día sin ningún tipo de problema. Como ves, esto se pone cada vez más interesante, así que acomódate bien porque te vas a caer para atrás cuando te enteres cuáles son sus precios. Pero eso lo veremos más tarde, así que sigamos con sus diferencias. Algo que determinará el motivo de tu compra sin duda es la pantalla. Y es que si bien es cierto los dos tienen una tasa de refresco de 120 Hz, su tecnología es muy diferente, pues el Pocophone tiene una pantalla IPS LCD, mientras que el Note 10 Pro cuenta con una ricolina pantalla AMOLED, dándonos negros más puros que el negrito de WhatsApp. Eso me prende. Ya por lo demás tienen el mismo tamaño de pantalla, además de contar con Corning Gorilla Glass 5. Y por supuesto, mi raza, no podemos dejar pasar sus cámaras, pues luego con que recibimos clases de zoom o temas. Aquí pasa algo bastante curioso, ya que mientras estaba revisando varios análisis, en su mayoría el Pocophone X3 NFC tiene mejor cámara que el Pocophone X3 Pro. No sé si será algo de actualizaciones o de optimización, pero es un dato muy interesante. Curioso. Muy curioso. Y si hablamos del Redmi Note 10 Pro, pues de igual manera tiene una cámara increíble. No hablaremos de sus megapíxeles, ya que deben de entender que eso no define la calidad de una cámara. Sin embargo, el Redmi Note 10 Pro le gana al Pocophone X3, pero por un poquito nomás. Por poquito le quitaron el filo a la lanza de Edge. En lo que sí cambian bastante es en su diseño, ya que uno parece salido del bolsillo de un albañil, mientras que el otro pareciera sacado del bolsillo de un gomelo bien fresa. Es por eso que el Redmi Note 10 Pro se lleva este punto, por verse más bonito y premium que el Pocophone X3 NFC. ¡Qué decepción! Aunque ya saben, eso es un tema de gusto sin importancia, ya que al final vamos a terminar usando cualquiera de estos dos celulares con el case más barato de la tienda más cercana. Por lo que si es de plástico, aluminio, vidrio, piedra, madera, caca, vibranium o cerámica es lo de menos. ¡Chúpalo! Ahora sigamos a lo que nos interesa, es decir, cuáles son sus precios. Y es que como saben, el Pocophone salió mucho antes que el Note 10 Pro. Sin embargo, como pudieron apreciar en este videazo, comparten las mismas características de potencia, por lo que es una locura que el Poco X3 NFC actualmente, 9 de junio del 2021 a estas horas de la mañana, esté por ahí de los $250 en su versión más básica de 6 GB de RAM y 64 GB de almacén. Sí, como si estas cosas pasaran. Mientras que el Redmi Note 10 Pro en su versión más básica de 6 GB de RAM y 64 GB de almacén ronda el precio de los $350. Una diferencia muy pero muy notoria de 100 yankees que personalmente invertiría mis billetes en el Pocophone X3 NFC. Y con lo que me sobra me compraría unos audífonos gamer o comenzaría a crear mi baticueva gamer. Es bellísimo. Así que déjame en los comentarios cuál te parece mejor y en cuál vas a invertir tu dinero, pues a diferencia de otros canales, a mí sí me interesa tu punto de vista. Y bueno, no se me olvida nada, vámonos con los mejores memingos de la semana. No se olviden de arreglar su baticueva gamer y comerse toda la sopita para que estén fuertes. Chao.